Desde los albores del tiempo, ha habido historias que han resonado a lo largo de los siglos, dejando huellas imborrables en la memoria colectiva de la humanidad. Entre estos relatos, se destaca uno de los más poderosos y fascinantes, la historia de Noé. Un relato épico de fe, valentía y redención, que ha cautivado a generaciones con su mensaje atemporal. Hoy, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo, retrocediendo miles de años para explorar cómo un hombre, guiado por su devoción y su amor por Dios, enfrentó uno de los desafíos más grandes jamás registrados en la historia bíblica. Prepárate para sumergirte en esta aventura extraordinaria, donde la esperanza y el sacrificio se entrelazan para crear una narrativa que ha perdurado como símbolo de fe y perseverancia. Bienvenidos a la historia de Noé. Hace mucho tiempo, el mundo estaba sumido en el caos. Las ciudades antiguas, una vez florecientes, se habían convertido en lugares oscuros y peligrosos. Las personas vivían inmersas en la maldad, olvidando los principios de bondad y justicia. El corazón de la humanidad se había vuelto frío y corrupto, y la violencia dominaba la tierra. Dios, al observar este estado de decadencia, sintió una profunda tristeza. La creación que él había amado y cuidado se alejaba cada vez más de su camino. El mundo se encontraba en una espiral descendente de pecado y destrucción. La corrupción se había extendido tanto que incluso aquellos que alguna vez habían sido buenos, ahora se habían vuelto hacia el mal. En este sombrío panorama, Dios decidió que era necesario un cambio drástico. Él, que es justo y misericordioso, no podía permitir que la maldad continuara creciendo sin control. Así, comenzó a considerar cómo restaurar la bondad y la justicia en la tierra. Pero, a pesar de la oscuridad que envolvía el mundo, había una luz. En medio de la maldad generalizada, un hombre se destacó por su integridad y rectitud. Su nombre era Noé. Él, a diferencia de la mayoría, vivía de acuerdo con los mandamientos de Dios y se esforzaba por ser justo en todo lo que hacía. Noé era una excepción, un faro de esperanza en un mundo que había perdido su camino. Y fue a él a quien Dios decidió confiar una misión especial, una misión que cambiaría el curso de la historia para siempre. En medio de la desolación y la decadencia, había un hombre que vivía su vida de una manera diferente. Noé, un hombre de fe y rectitud, se destacaba en medio del caos. Su vida era un testimonio de dedicación a Dios, y su corazón permanecía puro, incluso cuando el mundo que lo rodeaba se hundía en la corrupción. Un día, mientras Noé oraba en su tranquilo rincón de paz, sintió una presencia abrumadora. Dios había decidido que la humanidad necesitaba un nuevo comienzo, y había elegido a Noé como el instrumento de su voluntad. En una revelación poderosa, Dios le habló a Noé, dándole una misión monumental. Dios le dijo a Noé que construiría un arca, un gran barco que lo salvaría a él, a su familia y a una selección de animales de un diluvio que estaba por venir. Esta no era una tarea pequeña, y las instrucciones eran detalladas y específicas. Dios le dio a Noé las medidas exactas y los materiales que debía utilizar para construir esta nave que se convertiría en un símbolo de salvación. Para Noé, este llamado era tanto un honor como un desafío. Sin embargo, su fe era inquebrantable. A pesar de la magnitud de la tarea, Noé no dudó. Él sabía que el mandato de Dios debía ser obedecido, y aunque no entendía completamente lo que estaba por venir, confiaba en el plan divino. Este momento fue el punto de inflexión en la vida de Noé. Era una responsabilidad y una carga, pero también una muestra de la fe que Dios tenía en él. Noé, guiado por su devoción y su amor por Dios, aceptó el desafío, sabiendo que la salvación del mundo dependía de su obediencia y de su fe. Dios, en su infinita sabiduría, le dio a Noé un plan detallado para construir el arca. Este no sería un simple barco, sino un vasto refugio capaz de soportar el diluvio que se avecinaba. Las instrucciones eran precisas, reflejando la magnitud de la misión que Noé había aceptado. Dios le dijo a Noé que construyera el arca de madera de gopher, un material fuerte y resistente. El arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, con 3 niveles en su interior. Cada detalle estaba cuidadosamente planeado, desde las dimensiones hasta las características específicas, como una ventana y una puerta en un lado. Para Noé, estas instrucciones eran abrumadoras, pero él sabía que no podía dudar. Su fe lo impulsaba a seguir adelante, sabiendo que estaba cumpliendo con un propósito divino. El arca sería su salvación y el refugio para su familia y para todas las criaturas que Dios le había ordenado llevar.
Mientras Noé escuchaba atentamente a Dios, su mente se llenaba de imágenes del futuro. Imaginaba el arca como un faro de esperanza en un mundo sumido en el caos. Sabía que su tarea no sería fácil, pero estaba decidido a cumplirla con dedicación y esmero. Dios también le reveló a Noé que el diluvio sería una purificación del mundo, y que después de la tormenta, vendría un nuevo comienzo. Estas palabras llenaron a Noé de esperanza y le dieron la fuerza para enfrentar el desafío titánico que tenía por delante. La construcción del arca se convertiría en el proyecto más grande y significativo de la vida de Noé. Con las instrucciones claras de Dios y una fe inquebrantable, Noé se preparó para embarcarse en esta misión extraordinaria, sabiendo que el futuro de la humanidad dependía de su obediencia y dedicación. Con el plan de Dios claro en su mente y la fe en su corazón, Noé se preparó para una de las tareas más monumentales de su vida, construir el arca. Este proyecto requería no solo fuerza física, sino también una increíble determinación y paciencia. Era un trabajo que implicaba dedicación total y un enfoque singular en cumplir el mandato divino. Noé, junto con su familia, se dedicó a la construcción del arca. Día tras día, trabajaron incansablemente, cortando la madera y ensamblando las piezas. El sonido del martillo y el serrucho se convirtió en la banda sonora de su vida durante muchos meses. Cada tabla colocada y cada clavo martillado representaban un acto de fe y obediencia a Dios. Los vecinos de Noé, al ver lo que estaba haciendo, se burlaron de él. Construir un arca en un mundo donde nunca había llovido parecía una locura. Pero Noé no se dejó intimidar por las críticas o las risas. Él sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, y eso era todo lo que importaba. A medida que el arca tomaba forma, se destacaba como un monumento a la devoción de Noé. Era una estructura masiva, lo suficientemente grande como para albergar a su familia y a todas las criaturas que Dios le había ordenado proteger. La construcción del arca era un testimonio de la fe de Noé y de su compromiso con el plan divino. El trabajo era arduo y desafiante, pero Noé y su familia se mantuvieron firmes. El arca se convirtió en su legado, un símbolo de su fe y perseverancia. Cada día de trabajo los acercaba un paso más a la salvación, y cada golpe de martillo era un eco de su obediencia a Dios. Finalmente, el arca estaba lista. Se erguía majestuosa y poderosa, preparada para afrontar el diluvio que se avecinaba. Noé y su familia miraron su creación con asombro y gratitud, sabiendo que estaban listos para el siguiente capítulo de su increíble historia. Con el arca terminada, la siguiente fase de la misión de Noé era reunir a todas las criaturas vivientes, como Dios le había ordenado. Dios le había pedido a Noé que trajera 2 de cada especie de animal, un macho y una hembra, para que pudieran ser preservados y repoblar la tierra después del diluvio. Esta tarea monumental requería organización, paciencia y, sobre todo, fe. Noé, obediente a la voluntad divina, comenzó a llamar a los animales. Increíblemente, los animales acudieron en parejas, guiados por una fuerza divina, como si entendieran que el arca sería su refugio seguro. Desde grandes elefantes hasta pequeñas ardillas, las criaturas de todo tipo y tamaño llegaron a la puerta del arca, listas para abordar. Los animales llegaron en una procesión asombrosa, formando una fila pacífica y ordenada. Era una escena impresionante, que mostraba la majestuosidad y el control de Dios sobre toda su creación. Los animales, que normalmente habrían sido difíciles de manejar, se comportaron con calma, como si fueran conscientes del peligro inminente y de la protección que el arca les brindaría. Noé y su familia trabajaron arduamente para acomodar a todas las criaturas. Cada especie tenía su lugar en el arca, y Noé se aseguró de que todas tuvieran suficiente alimento y espacio. Era un proceso laborioso, pero Noé se sentía honrado de ser el protector de la creación de Dios. Ver a todas esas criaturas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, confiando en él y en su arca, le llenaba el corazón de humildad y gratitud. La escena dentro del arca era un caos controlado. Los sonidos de los animales se mezclaban con el ruido del viento que anunciaba la llegada del diluvio. Pero Noé y su familia se mantuvieron enfocados, sabiendo que estaban cumpliendo con un propósito mayor. El arca se convirtió en un santuario, un lugar de refugio y esperanza para todas las criaturas que Dios había creado. Con todos los animales a salvo a bordo, Noé sabía que el momento de la verdad se acercaba. El arca, que había sido un sueño y luego un proyecto, ahora era un refugio vivo, lleno de la promesa de un nuevo comienzo.
Noé, su familia y los animales estaban listos para enfrentar el diluvio y sobrevivir a través de la fe y la obediencia. El cielo se oscureció y la tormenta comenzó. Lluvias torrenciales cayeron del cielo y las aguas de las profundidades se abrieron, inundando la tierra. El diluvio que Dios había predicho se desató con una furia implacable, y el arca de Noé se convirtió en el único refugio seguro en un mundo devastado. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el retumbar de los truenos y el rugido de las olas mientras el arca era sacudida por la tormenta. Pero, a pesar del caos exterior, se sentían protegidos. Dios había cerrado la puerta del arca, asegurando su salvación. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio continuó, y las aguas cubrieron toda la superficie de la tierra, sumergiendo montañas y valles por igual. La vida dentro del arca era un desafío. Noé y su familia trabajaron incansablemente para cuidar a los animales, asegurándose de que estuvieran alimentados y cómodos. El espacio era limitado, y las condiciones eran difíciles, pero todos comprendían que estaban en una misión divina. El arca, aunque rústica, era su refugio, un símbolo de esperanza en medio de la destrucción. Durante el diluvio, Noé y su familia mantuvieron su fe y su esperanza. Sabían que Dios los había elegido por su justicia y que estaban destinados a repoblar la tierra. Este conocimiento les dio fuerzas para soportar las dificultades y el confinamiento. Pasaron el tiempo orando y cuidando de las criaturas, manteniendo su fe en Dios y confiando en su plan. Después de 40 días y 40 noches, las lluvias cesaron y las aguas comenzaron a bajar. Noé, su familia y los animales esperaron pacientemente en el arca mientras el mundo a su alrededor se transformaba. La calma después de la tormenta trajo consigo una sensación de renovación y esperanza. Noé sabía que el tiempo de la prueba había pasado y que un nuevo comienzo estaba a la vista. El arca flotaba sobre un mundo transformado. Las aguas, que habían traído destrucción, ahora representaban la purificación y la oportunidad de un nuevo comienzo. Noé y su familia miraban hacia el horizonte, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades. El arca, que había sido su refugio durante el diluvio, ahora se convertiría en el punto de partida de una nueva vida. Después del devastador diluvio, Noé y su familia esperaron pacientemente en el arca mientras las aguas retrocedían. El arca, que había sido su refugio durante la tormenta, ahora se balanceaba suavemente en las tranquilas aguas. Noé, con su fe inquebrantable, sabía que pronto podrían desembarcar y comenzar una nueva vida. A medida que los días pasaban y las aguas continuaban descendiendo, Noé comenzó a buscar señales de tierra seca. Decidió enviar una paloma, con la esperanza de que encontrara un lugar donde posarse. La primera vez que la envió, la paloma regresó sin haber encontrado tierra, lo que indicaba que las aguas aún cubrían todo. Noé no perdió la esperanza. Una semana después, envió de nuevo a la paloma. Esta vez, la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, un símbolo de que las aguas estaban retrocediendo y la vida comenzaba a resurgir. Noé y su familia se alegraron, sabiendo que pronto podrían salir del arca y reconstruir sus vidas. Finalmente, Noé envió a la paloma por tercera vez, y ésta no regresó, indicando que había encontrado un lugar para habitar. Noé y su familia comprendieron que era el momento de abandonar el arca. La emoción y el alivio llenaron sus corazones mientras se preparaban para salir y enfrentar el nuevo mundo que los esperaba. El arca, que había sido su hogar y refugio, ahora era un símbolo de su fe y resistencia. La hoja de olivo se convirtió en un emblema de esperanza y renovación. Noé y su familia sabían que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, estaban a punto de comenzar un nuevo capítulo en sus vidas, guiados por la mano de Dios. Con la salida del arca, Noé y su familia miraron al cielo con gratitud. Habían superado la tormenta y estaban listos para reconstruir. La hoja de olivo en el pico de la paloma fue el primer signo tangible de que la tierra estaba lista para un nuevo comienzo, y Noé supo que, con la ayuda de Dios, podrían prosperar en este mundo renovado. Con un corazón lleno de gratitud, Noé y su familia salieron del arca y contemplaron el mundo renovado que se extendía ante ellos. El paisaje era diferente, pero rebosaba de esperanza y promesas. En ese momento, Noé supo que Dios los había guiado a través de la peor tormenta de la historia y que ahora les ofrecía un nuevo comienzo. Mientras Noé y su familia se establecían en su nuevo entorno, Dios hizo un pacto con ellos. Este pacto era una promesa de que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio.
Como señal de este pacto, Dios colocó un arco iris en el cielo. Los colores vibrantes y hermosos del arco iris simbolizaban la promesa de Dios de amor y misericordia. Noé y su familia miraron al cielo con asombro y reverencia. El arco iris se extendía por el horizonte, uniendo el cielo y la tierra con un lazo de esperanza. Noé comprendió que este arco iris no solo era un símbolo de la promesa de Dios, sino también un recordatorio de la importancia de la fe y la obediencia. El pacto de Dios con Noé era más que una simple promesa, era un recordatorio del amor incondicional de Dios por su creación. El arco iris, con su belleza y esplendor, era un símbolo eterno de que Dios nunca abandonaría a su pueblo. Noé y su familia sintieron una profunda paz al ver el arco iris, sabiendo que estaban bajo la protección y el cuidado de Dios. Mientras Noé y su familia miraban el arco iris, sabían que estaban presenciando algo único y especial. Era un símbolo de que habían superado la adversidad y estaban listos para comenzar de nuevo. El pacto de Dios era un faro de esperanza, y el arco iris era un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre estará presente para guiar y proteger a su pueblo. Con el arco iris como testigo, Noé y su familia comenzaron su nueva vida, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades. El arco iris les recordó que, con fe y obediencia, podían superar cualquier desafío y que el amor de Dios siempre estaría con ellos, como una luz brillante en su camino. Con el arco iris aún brillante en el cielo, Noé y su familia miraron hacia adelante con esperanza y determinación. Habían sobrevivido a la gran inundación y estaban listos para comenzar de nuevo. El arca, que había sido su refugio, se convirtió en el punto de partida de un nuevo capítulo en sus vidas. Sabían que, aunque el camino por delante sería desafiante, estaban armados con la fe y el amor de Dios. Después de desembarcar, Noé y su familia comenzaron a construir un nuevo hogar. Plantaron cultivos y levantaron refugios, transformando la tierra renovada en un lugar habitable. La experiencia del diluvio los había fortalecido y unido, y se apoyaron mutuamente mientras construían su nueva vida. Dios bendijo a Noé y a su familia, alentándolos a multiplicarse y llenar la tierra. Ellos tomaron esta bendición a corazón, dedicándose a la tarea de reconstruir y poblar el mundo. Noé, con su profundo sentido de devoción y gratitud, erigió un altar y ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento por su misericordia y protección. El mundo que los rodeaba era diferente, pero Noé y su familia sabían que estaban destinados a ser los nuevos custodios de la creación. Estaban llenos de esperanza y motivados por el pacto que Dios había hecho con ellos. El arco iris permaneció como un recordatorio constante de la promesa de Dios, infundiéndoles valor y determinación para enfrentar el futuro. Con el paso del tiempo, Noé y su familia prosperaron y crecieron. La tierra se llenó de vida, y el legado de Noé se convirtió en un testimonio de fe, obediencia y perseverancia. La historia de Noé es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y redención a través de la fe en Dios. En su viaje, Noé demostró que la obediencia a Dios puede superar cualquier adversidad. Su historia es un ejemplo eterno de la importancia de la fe y la confianza en el plan divino. Con el arco iris como símbolo de la promesa de Dios, Noé y su familia comenzaron su nuevo capítulo, sabiendo que estaban bajo el cuidado amoroso y protector de Dios. La historia de Noé, rica en simbolismo y enseñanzas, es uno de los relatos más poderosos del Antiguo Testamento. Su viaje, desde la construcción del arca hasta el pacto con Dios, nos muestra cómo la fe y la obediencia pueden llevarnos a través de los momentos más difíciles. Noé es un testimonio vivo de que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la esperanza y la redención son posibles. La narrativa de Noé es más que un simple relato histórico. Es un mensaje atemporal que nos recuerda la importancia de confiar en Dios y de seguir sus mandamientos. A través de su valentía y devoción, Noé se convirtió en un modelo a seguir para todas las generaciones futuras. Su historia nos desafía a mantener nuestra fe, incluso cuando enfrentamos tormentas en nuestras propias vidas. El pacto de Dios con Noé, simbolizado por el arco iris, es un recordatorio de que Dios nunca nos abandona. La promesa de que no destruiría la tierra con otro diluvio es una señal de su misericordia y amor por la humanidad. Este arco iris es un símbolo de esperanza y renovación, y nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, siempre hay un nuevo comienzo esperándonos. Mientras reflexionamos sobre la historia de Noé, podemos encontrar inspiración en su fe y su coraje. Su vida nos enseña que la obediencia a Dios puede abrir puertas a nuevas oportunidades y bendiciones.
Noé nos muestra que, cuando confiamos en el plan divino, podemos superar cualquier desafío y encontrar la paz y la esperanza en medio de las tormentas. En conclusión, la historia de Noé es una poderosa lección sobre la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Es un relato que nos invita a ser fieles y a confiar en el plan divino, sabiendo que, con Dios a nuestro lado, podemos superar cualquier adversidad y encontrar un nuevo comienzo lleno de esperanza y promesas.